El polvo se levantaba en remolinos bajo el sol implacable de la tarde. La plaza principal estaba abarrotada. No era día de mercado 200 ni de pesos por fiesta, la India. era día ¿Quién da de más? espectáculo. Y el espectáculo 250. era ella, Vendida. encadenada a un Vamos, poste de rápido. madera astillada, con las muñecas en carne viva por el roce del hierro oxidado. La india gorda permanecía inmóvil. Su rostro, oscuro como la tierra húmeda después de la lluvia, no mostraba emoción alguna. Sus ojos profundos y negros miraban hacia un punto indefinido en el horizonte, como si en algún lugar muy lejano existiera un mundo donde esto no estaba pasando. Alrededor, la multitud reía. Reía con esa risa cruel que solo nace cuando la gente se siente segura en su superioridad numérica, cuando el señalar al otro los hace sentir menos miserables consigo mismos. Mujeres con sombrillas y vestidos de encaje susurraban detrás de sus abanicos. Hombres con sombreros de ala ancha se codeaban entre sí, haciendo chistes obscenos que provocaban carcajadas explosivas. Niños corrían entre las faldas de sus madres, imitando los gestos exagerados de burla que habían aprendido de los adultos. El juez, un hombre regordete con un traje 3 tallas más pequeño de lo necesario y un bigote engominado que relucía bajo el sol como si lo hubiera untado con manteca de cerdo. Subió a la tarima improvisada. Levantó las manos pidiendo silencio. La multitud obedeció, no por respeto sino porque no querían perderse ni una palabra del espectáculo. Atención, ciudadanos de este honorable pueblo. Su voz era nasal, chillona. Ante ustedes se presenta un caso excepcional. Esta mujer hizo una pausa deliberada. Dejando que la palabra flotara en el aire como una acusación, ha sido puesta a disposición de esta comunidad por decisión de su propia tribu. Al no poder pagar las deudas contraídas por su difunto padre, ha sido entregada como compensación. Más risa. Alguien gritó desde atrás, ¿compensación por qué? Por comer mucho maíz. El juez sonrió, complacido con la participación del público. Continuó. Bajo la ley territorial y considerando las circunstancias extraordinarias, he decidido ofrecer a esta mujer en matrimonio. Gratis. La última palabra la pronunció como si anunciara la rifa de un caballo pura sangre. Quien la tome, se hace cargo de ella, de sus deudas, de su manutención y de todo lo que venga con ella. La multitud estalló en carcajadas. Un hombre con olor a whisky barato se acercó tambaleándose, le dio una vuelta completa mirándola de arriba abajo como quien inspecciona ganado en un corral, y negó con la cabeza. Ni regalada, juez, tendría que pagarme a mí por llevármela. Otro gritó, mi mula come menos y trabaja más. Una mujer elegante de esas que se consideraban pilares de la moral del pueblo, comentó en voz alta suficiente para ser escuchada. Es una vergüenza que estas salvajes vengan a contaminar nuestras ciudades. Miren esa ropa inmunda. Miren ese cuerpo. No tiene ni vergüenza. La india gorda no se movió. No bajó la mirada. No lloró. Su rostro seguía siendo una máscara de piedra, pero quienes se atrevieran a mirarla de verdad, más allá de la burla y el desprecio, hubieran visto algo diferente en sus ojos. No era miedo, no era sumisión, era algo mucho más peligroso. Era dignidad irrompible. Era el silencio de quien ha sobrevivido tempestades que estos citadinos ni siquiera podían imaginar. Era la quietud de quien ha perdido tanto que ya no hay nada más que le puedan quitar, excepto su alma. Y esa jamás la entregaría. El juez, sudoroso y cada vez más impaciente, levantó la voz otra vez. Vamos, señores, nadie quiere hacerse cargo. Es gratis. Una esposa sin costo. Alguien que cocine, que limpie, que nos aplaste si se nos cae en sí, interrumpió un joven con acné en la cara, provocando otra oleada de risas. Los minutos pasaban. El sol caía más pesado. El polvo seguía remolinándose. Y nadie daba un paso al frente. Entonces, desde el fondo de la multitud, se escuchó una voz. Grave, tranquila, pero firme como el hierro. Yo la elijo. El silencio cayó como una losa sobre la plaza. Las cabezas giraron buscando al dueño de esa voz. Un hombre avanzaba entre la multitud. Era alto, delgado pero fuerte, con la piel curtida por años de sol y trabajo bajo el cielo abierto. Vestía ropa sencilla de ranchero, pantalones de mezclilla gastados, camisa de algodón con las mangas enrolladas hasta los codos, botas de cuero con tierra incrustada en las costuras, y un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. Pero sus ojos eran visibles, y eran serios,
terriblemente serios. La gente se apartaba a su paso, no por respeto sino por sorpresa. El juez parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Disculpe, usted dijo, dije que yo la elijo. El ranchero llegó al frente, plantándose frente a la tarima. Suéltela. Ahora, el juez rió nerviosamente. Pero señor, ¿está seguro? Quiero decir, no tiene que... Hay otras maneras de... Suéltela. No fue una petición. Fue una orden. La multitud comenzó a murmurar. La mujer elegante del abanico se llevó la mano al pecho, escandalizada. Pero si ese es el Eliudo Mackenzie, ¿qué está pensando? ¿Reemplazar a su difunta esposa con esto? El ranchero no volteó a mirarla. Sus ojos estaban fijos en el juez, esperando. El juez, incómodo, hizo un gesto al alguacil, quien torpemente sacó un manojo de llaves y se acercó a la india gorda. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio tenso de la plaza. Ella seguía sin moverse, sin mirar al ranchero, sin mostrar alivio ni gratitud. Simplemente esperaba como había esperado toda la tarde. «Venga conmigo», dijo el ranchero, sin tocarla. No extendió la mano para tomarla del brazo, no la empujó, no la trató como propiedad. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su carreta. La india gorda lo siguió. Sus pies descalzos levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. La multitud los observaba en silencio, desconcertada, sin saber si sentirse decepcionados por el final anticlimático del espectáculo o horrorizados por lo que acababan de presenciar. Alguien gritó: «Mackenzie, te has vuelto loco». Otro agregó: «Vas a arrepentirte». Pero el ranchero no se detuvo. Llegó a su carreta, subió al asiento del conductor y esperó. La india gorda subió por el otro lado, moviéndose con una agilidad que contradecía los insultos que habían caído sobre ella toda la tarde. El ranchero tomó las riendas. Los caballos comenzaron a moverse, y mientras la carreta se alejaba de la plaza, dejando atrás el polvo y las miradas acusadoras, la india gorda permitió que sus ojos se cerraran por un momento. Solo un momento. Todavía no sabía si había sido rescatada o simplemente vendida a otro amo. Pero al menos por primera vez en semanas, las cadenas ya no estaban en sus muñecas. El camino al rancho era largo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que hubieran sido hermosos si el silencio entre ellos no fuera tan denso. El ranchero no hablaba, mantenía la vista al frente, las manos firmes en las riendas. Ella tampoco hablaba. Miraba el paisaje pasar, colinas áridas, arbustos espinosos, algún que otro coyote a lo lejos. Todo le resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. Tierra seca, cielo infinito, soledad. No fue hasta que la carreta atravesó un arroyo seco y comenzó a subir una pendiente suave que el ranchero finalmente habló. «Hay agua en la casa, comida. Puede bañarse, comer, dormir, mañana hablamos». Ella no respondió, no porque no quisiera, sino porque las palabras en su lengua no encajaban en la boca de este hombre, y las palabras en español eran pocas y oxidadas en su garganta. Finalmente el rancho apareció en el horizonte. No era mucho, una casa de madera y piedra pequeña pero sólida, un establo con 2 caballos y algunas gallinas picoteando cerca de la entrada. Un pozo de piedra con un cubo colgando de una cuerda. Cercas que necesitaban reparación. Y silencio. Mucho silencio. Cuando la carreta se detuvo frente a la casa, el ranchero bajó primero, ató los caballos y se quedó parado ahí, mirando la puerta de entrada como si fuera la boca de una cueva oscura que no quería volver a entrar. «No he entrado en 3 meses», dijo de repente. Su voz sonaba distinta, rota. «Desde que ella murió, duermo en el establo». La india gorda bajó de la carreta. Sus pies tocaron la tierra del rancho y por primera vez en mucho tiempo algo dentro de ella se movió. No era esperanza, todavía no, pero era algo. El ranchero abrió la puerta. El interior olía a polvo, a tiempo detenido, a recuerdos que se pudren en la oscuridad. Había platos sin lavar en la mesa, ropa doblada en una silla que nadie había movido, una cuna pequeña en el rincón vacía. Ella murió en el parto», dijo el ranchero sin voltear a mirar. «El bebé también». No pude salvarlos a ninguno de los dos». La india gorda observó la casa.
Vio el dolor en cada rincón. Vio la ausencia como una presencia tangible. Y por primera vez en esa tarde habló. «Yo también perdí», dijo en español entrecortado. Su voz era más grave de lo que él esperaba. Más fuerte. «Todos pierden». El ranchero se volteó a mirarla. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, sin palabras adicionales, se estableció algo entre ellos. No era amor, no era ni siquiera confianza, era reconocimiento, el reconocimiento de dos personas que han sido trituradas por la vida y de alguna manera siguen de pie. «La habitación de atrás es suya», dijo él finalmente. «Voy al establo, si necesita algo». No terminó la frase. Simplemente salió, cerrando la puerta tras él. La india gorda se quedó sola en la casa fantasma. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando las cosas con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Encontró el cuarto que él mencionó, una cama simple, una ventana pequeña y nada más. Pero era suyo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un espacio que era suyo. Se sentó en la cama. Las lágrimas llegaron entonces, no por la humillación de la plaza, no por las cadenas o los insultos, sino por esto. Por este momento de silencio en una habitación vacía que era más amable que cualquier multitud. Los primeros días fueron extraños. El ranchero cumplía su palabra. Había comida, agua, espacio. Pero no había conversación. Él salía al amanecer a trabajar la tierra, reparar cercas, cuidar a los animales. Ella se quedaba en la casa, explorando cautelosamente, limpiando poco a poco el polvo que se había acumulado como una mortaja sobre todos los recuerdos. No fue una decisión consciente. Simplemente comenzó. Primero lavó los platos. Luego barrió el piso. Después abrió las ventanas para que entrara aire fresco. La casa comenzó a respirar de nuevo. Una mañana, él entró a buscar agua y se detuvo en seco. La mesa estaba puesta. Había tortillas recién hechas, frijoles calientes y un té de hierbas que olía a monte a misterio. «¿Usted hizo esto?», preguntó genuinamente sorprendido. Ella asintió. «No tiene que», comenzó a decir. «Sí tengo», lo interrumpió. Su español estaba mejorando. «Usted dio unidad, yo doy trabajo». Él se sentó. Comió en silencio. Pero antes de salir, se detuvo en la puerta y dijo algo que ella no esperaba. «Gracias». Fue una palabra pequeña, pero en esa casa de muertos y silencios sonó como una campana. Sin embargo, el pueblo no olvida, y el pueblo no perdona. Cuando el ranchero fue al mercado a comprar provisiones la semana siguiente, los susurros lo seguían como moscas. Las mujeres apartaban a sus hijas cuando pasaba. Los hombres negaban con la cabeza, con una mezcla de lástima y desprecio. «Pobre Mackenzie», la soledad lo enloqueció. Traer a esa salvaje a la casa donde murió su esposa. ¡Qué vergüenza! Dicen que duerme en el establo por miedo a que lo asesine mientras duerme, pero lo que realmente dolía eran las miradas. Esas miradas que antes eran de respeto y ahora eran de burla. El ranchero había sido un hombre respetado, trabajador, honesto, viudo digno. Ahora era el loco que eligió a la india gorda. Cuando regresó al rancho su rostro estaba tenso. Entró a la casa, dejó las provisiones en la mesa con más fuerza de la necesaria, y salió sin decir palabra. La india gorda lo observó desde la ventana. Vio cómo se quedaba parado en el corral, mirando hacia la nada. Vio cómo sus hombros se tensaban. Y supo que ella era un peso, una carga. Un error que él comenzaba a lamentar. Esa noche, mientras él dormía en el establo como siempre, ella se sentó en los escalones de la entrada de la casa y miró las estrellas. Habían sido las mismas estrellas que miraba cuando era niña en su aldea, antes de que su padre muriera y las deudas cayeran sobre ella como una avalancha, antes de que los ancianos de la tribu decidieran que ella, por ser mujer, por ser grande, por ser diferente, era la más prescindible. Antes de que la vendieran como ganado para limpiar cuentas que nunca había contraído, 2 humillaciones. Una por su propia gente, otra por los blancos en la plaza. Y ahora estaba aquí, en medio de la nada, siendo la vergüenza de un hombre que había sido lo suficientemente decente para sacarla de las cadenas. «Tal vez debí quedarme encadenada», susurró al viento. Al menos ahí sabía lo que era, pero algo cambió una semana después.
3 mujeres del pueblo llegaron al rancho sin avisar. Venían en una carreta elegante, con sombrillas y vestidos almidonados, como si fueran a un té y no a un rancho polvoriento en medio de la nada. La líder del grupo era la misma mujer que había estado en la plaza, la del abanico y las perlas. Se llamaba señora Hutchins y se consideraba la guardiana de la moral del pueblo. La india gorda estaba afuera, colgando ropa recién lavada cuando las vio llegar. Se quedó quieta, observando. Las mujeres bajaron de la carreta con expresiones de disgusto apenas disimulado. La señora Hutchins se acercó, cubriéndose la nariz con un pañuelo bordado como si el simple aire del rancho fuera tóxico. «Tú, salvaje, ¿dónde está el señor Mackenzie?» La india gorda las miró sin responder. «Te hice una pregunta. ¿Acaso eres sorda además de...? Bueno, ya sabes lo que eres?» Las otras mujeres rieron por lo bajo. «No está», dijo finalmente la india gorda. «Trabajando». «Qué conveniente», dijo la señora Hutchins, acercándose más. «Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. No sé qué clase de brujería usaste para engañar a ese pobre hombre, pero no va a funcionar. Este pueblo no tolera tu tipo aquí, eres una vergüenza. Una mancha, y vamos a asegurarnos de que el señor Mackenzie recupere la cordura y te eche antes de que arruines completamente su reputación». La india gorda sostuvo su mirada. «Él me eligió, te eligió en un momento de debilidad. Los hombres hacen tonterías cuando están solos, pero nosotras, las mujeres decentes de este pueblo, tenemos la obligación de protegerlos de sus propios errores. Protegerlos». La voz de la india gorda era tranquila pero cortante. «¿Cómo protegieron a él cuando su esposa murió? ¿Dónde estaban cuando necesitaba ayuda? Vicas estaba muerta. Polvo. Muerte. Nadie vino». La señora Hutchins dio un paso atrás, ofendida. «¿Cómo te atreves a...? Ustedes no vinieron porque no les importaba. Pero ahora vienen. ¿Por qué? Porque él fue amable con alguien que ustedes desprecian. No lo protegen a él. Protegen su desprecio». Una de las otras mujeres jadeó. «¡Qué insolente!». Pero la señora Hutchins había encontrado su arma. Sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Muy bien, si así quieres jugar, debes saber algo, salvaje. Este rancho no le pertenece completamente al señor Mackenzie. Todavía está pagándolo, y conozco a los hombres del banco. Una palabra mía, y le harán la vida imposible. Una palabra y este rancho podría, bueno, sufrir complicaciones. Sería una pena, ¿no crees? Especialmente ahora que tiene una boca más que alimentar. Una boca muy grande». Las 3 mujeres rieron y se fueron, dejando una nube de polvo y amenazas veladas. La india gorda las observó partir. Sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de rabia contenida. Cuando el ranchero regresó esa tarde, ella le contó todo. Esperaba que se enojara. Esperaba que le dijera que no debió confrontarlas. Pero en lugar de eso, él simplemente se sentó en los escalones y suspiró profundamente. «Lo siento», dijo. «No debería haberla traído a esto. Pensé que aquí estaría a salvo. Pero solo la traje a otra prisión. Una con paredes invisibles pero igual de reales». Ella se sentó a su lado. «No es prisión. Es complicado. Pero no es cadenas». Él la miró. Realmente la miró, quizás por primera vez desde que salieron de la plaza. «¿Por qué está aquí? ¿Por qué no se fue? ¿A dónde?», respondió ella simplemente. «Tribu me vendió. Pueblo me odia. Aquí hay techo. Hay trabajo. Hay respeto. Pequeño, pero está». El ranchero asintió lentamente. «Mi esposa era fuerte como usted. Diferente pero fuerte. Cuando la conocí, todo el pueblo decía que no servía, que era demasiado independiente, que no sería buena esposa. Pero fue la mejor persona que conocí. Y ahora está muerta y todas esas mujeres que la criticaban lloran en su tumba como si hubieran sido sus amigas». Se quedaron en silencio por un momento, 2 sobrevivientes compartiendo el peso de un mundo que los rechazaba. «Vamos a tener problemas», dijo él finalmente. «Si las mujeres del pueblo están en nuestra contra, van a hacer todo lo posible por destruirnos». «Ya tengo problemas», respondió ella. «Toda mi vida es problemas. Uno más no importa». Él casi sonrió. «Casi. Es usted más valiente que yo. No es valentía. Es no tener más opciones». Y en esa frase él entendió todo.
Entendió que ella no estaba ahí por gratitud o por esperanza. Estaba ahí porque era el único lugar en el mundo donde las cadenas no estaban en sus muñecas. Y eso tenía que ser suficiente. Los días siguientes trajeron una tranquilidad tensa. El ranchero trabajaba. La india de gran talla sí comenzaba él a pensar en ella. Buscando formas de verla más allá de los insultos del pueblo, mantenía la casa. No hablaban mucho, pero comenzaban a existir en el mismo espacio sin incomodidad. Una tarde, mientras ella preparaba la cena, él entró con una caja de madera vieja. «Encontré esto en el establo», dijo depositándola en la mesa. «Era de mi esposa. Ropa que ya no necesita. Pensé que tal vez usted, si quiere, puede usarla. O no, como prefiera». Ella abrió la caja lentamente. Adentro había vestidos sencillos pero limpios, un chal tejido, algunas enaguas. Todo olía a lavanda guardada, a vida suspendida. «¿No le molesta?», preguntó ella, tocando la tela con reverencia. Ella hubiera querido que alguien los usara. No le gustaba el desperdicio. Hizo una pausa. «Y creo que le hubiera caído bien usted». Era del tipo de persona que odiaba la crueldad. La india gorda sacó un vestido azul oscuro, simple pero bonito. «Voy a cuidarlo». Esa noche, cuando ella salió de su habitación con el vestido puesto, el ranchero levantó la vista de sus papeles y se quedó inmóvil por un segundo. No porque ella se viera igual a su esposa, no se parecían en nada, sino porque era la primera vez que veía a la mujer que había sacado de la plaza vestida como persona y no como prisionera. «Le queda bien», dijo simplemente. Ella asintió, no sonrió. Todavía no sabía si podía sonreír en este lugar, pero algo en su postura se suavizó levemente. Pequeños pasos, pequeñas dignidades, como construir una casa con piedras individuales. Pero la tormenta se acercaba, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que venía. Una mañana un hombre llegó al rancho a caballo. Vestía traje, llevaba documentos bajo el brazo, y tenía esa sonrisa de serpiente que tienen los abogados cuando vienen a arruinar vidas. «Señor Mackenzie», saludó sin bajarse del caballo. «Traigo noticia. La compañía del ferrocarril ha decidido extender la línea por esta zona. Su rancho desafortunadamente está en el camino». El ranchero salió de la casa, con el rostro ya endurecido. «Esta tierra es mía. Tengo los papeles». «Ah, sí, claro. Pero verá, hay ciertos detalles, pequeños atrasos en los pagos. Nada grave, por supuesto. Pero en circunstancias normales, el banco sería flexible». Sin embargo, el abogado miró hacia la casa, donde la india gorda acababa de aparecer en el umbral de la puerta. «He escuchado que su situación personal ha causado cierta preocupación en la comunidad. El banco, como institución respetable, no puede asociarse con propietarios de reputación cuestionable». «¿Reputación cuestionable?». La voz del ranchero era peligrosamente baja. «Vamos, señor Mackenzie. Todos sabemos de su adquisición reciente. Es comprensible que un viudo se sienta solo, pero traer a una salvaje y encima una de miro a la india gorda con desprecio apenas oculto sus características físicas, es simplemente escandaloso. Y el banco no puede tener asociaciones con personas que violan el decoro público». La india gorda sintió el golpe en las palabras. No era la primera vez que su cuerpo era usado como arma en su contra. No sería la última, pero dolía igual. El ranchero dio un paso adelante. «Fuera. Ahora. Antes de que lo eche yo mismo». El abogado levantó las manos en falsa rendición. «No hay necesidad de violencia, señor. Simplemente le traigo los hechos. Tiene 30 días para desocupar o para regularizar sus pagos, con los intereses acumulados, por supuesto. Buenos días». Se fue al galope dejando una nube de polvo y desesperación. El ranchero se quedó parado ahí, con los puños cerrados, mirando el camino por donde había desaparecido el abogado. La india gorda se acercó lentamente. «Es por mí». «No». Su voz era firme. «Es por ellos, por su odio, por su crueldad. Usted no es el problema. Nunca lo fue. Pero si me voy, si se va ellos ganan, y yo no voy a dejar que ganen». Se volteó a mirarla. «Este rancho es todo lo que tengo. Pero no voy a salvarlo traicionándola. Si vamos a caer, caeremos con dignidad». Ella lo miró sorprendida. Nadie en su vida había elegido la dignidad sobre la supervivencia. Nadie había elegido lo correcto cuando lo fácil era tan obvio. «¿Qué vamos a hacer?»,
Preguntó, y ahí estaba. Vamos. No yo. Vamos. Por primera vez, no era un ranchero con una carga. Eran dos personas contra el mundo. Vamos a luchar, dijo él. No sé cómo todavía, pero vamos a luchar. En ese momento, en ese rancho polvoriento bajo el sol implacable del territorio, nació algo nuevo. No era amor. Todavía no. Era algo más poderoso. Era alianza. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. El ranchero revisaba los papeles de la propiedad una y otra vez, buscando algún error legal que pudiera usar a su favor. La india gorda lo observaba desde la puerta de la cocina, viendo cómo la frustración tallaba líneas más profundas en su rostro. «Déjame ver», dijo ella una noche, acercándose a la mesa cubierta de documentos. Él levantó la vista, sorprendido. «No puede leer estos, no sé leer inglés bien, pero sé leer números y sé leer mentiras». Se sentó frente a él. Muestra. Con escepticismo inicial, él le mostró los documentos. Ella los estudió lentamente, pasando sus dedos sobre las cifras, las fechas, los sellos oficiales. Sus ojos negros como pozos profundos se movían metódicamente. «Aquí», señaló finalmente. «Estos números no están bien». «¿Qué quiere decir? Esta fecha dice que debías pagar en marzo, pero esta fecha dice que pagaste en febrero. ¿Por qué te cobran atrasos si pagaste antes?» El ranchero tomó los papeles, estudiándolos con nueva atención. Tenía razón. Había una discrepancia en las fechas. Pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Es un error del banco», murmuró. «Oh, no es error», terminó ella. «Es trampa». Él la miró con respeto renovado. «Usted es más lista de lo que todos asumen. Todos asumen que soy tonta porque soy», hizo un gesto a su cuerpo, «porque soy yo. Pero mi padre me enseñó números. Decía que los números no mienten, aunque la gente que los escribe sí. Su padre era un hombre sabio». «Mi padre era un hombre muerto de deudas», respondió ella con amargura. «Pero sí, era sabio. De mucho le sirvió». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que comienzan a entenderse. «Si este error es intencional», dijo el ranchero lentamente, «significa que alguien en el banco está falsificando documentos. Es un delito grave, pero necesitas prueba». «Necesitamos prueba», corrigió él, «y esta vez fue intencional». La mujer indígena robusta, porque así había decidido pensarse a sí misma ahora. Buscando palabras que no fueran armas, tenía un plan. Era arriesgado, probablemente tonto, pero era lo único que se le ocurría. «Voy al pueblo», anunció la mañana siguiente. El ranchero casi escupió su café. «¿Qué? No, es demasiado peligroso. Esas mujeres la van ¿a qué? Insultarme». «Ya lo hicieron. ¿Mirarme con desprecio? Llevo toda mi vida con esas miradas. No me pueden hacer nada que no me hayan hecho ya. Pero necesitamos información. Necesitamos saber quién en el banco está trabajando con el ferrocarril. Necesitamos saber quién falsificó los papeles. Y tú no puedes investigar porque todos te conocen. Pero yo», sonrió sin humor, «yo soy invisible. Una salvaje gorda no importa. Nadie cuida lo que dice frente a mí». Tenía razón, y él lo sabía. Pero la idea de enviarla de vuelta a ese pueblo, a esas miradas, a esa crueldad, «Iré con usted». «No, si vas, se callan. Si voy sola, hablan». La gente siempre habla cuando cree que nadie importante está escuchando. Él quería discutir, quería protegerla, pero miró sus ojos y vio la determinación ahí. Esta mujer había sobrevivido ser vendida por su propia gente, encadenada en una plaza y humillada públicamente. Podía sobrevivir un día en el pueblo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero lleva esto». Le extendió un cuchillo pequeño en su vaina, por si acaso. Ella lo tomó, sopesándolo en su mano. «No voy a necesitarlo, pero gracias». El pueblo la recibió exactamente como esperaba, con miradas de disgusto, susurros no tan sutiles, y madres que apartaban a sus hijos como si ella fuera contagiosa. Pero ella caminaba con la cabeza alta. Llevaba uno de los vestidos de la esposa muerta del ranchero, el azul oscuro que le quedaba sorprendentemente bien, y su pelo, que normalmente mantenía suelto y salvaje, estaba trenzado cuidadosamente. No para verse civilizada, sino porque había decidido que si iban a mirarla con desprecio, al menos lo harían mientras ella se veía como una persona que había elegido su propia presentación.
Fue primero al mercado. Compró algunas provisiones, escuchando las conversaciones a su alrededor. Las mujeres hablaban sobre el baile del sábado, sobre quién estaba cortejando a quién, sobre el nuevo predicador que era tan guapo. Nada útil. Luego fue a la tienda de telas. La dueña, una mujer mayor con manos artríticas y ojos amables, fue la única que no la trató con desprecio abierto. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó, y esa señora fue como agua en el desierto. Solo mirando, respondió la india gorda, tocando las telas con reverencia. «Es el vestido de Margaret Mackenzie, ¿verdad?», dijo la mujer suavemente. «Le queda bien, ella tenía buen gusto. La conocí, por supuesto, era mi sobrina». La mujer la miró fijamente. «Y no soy como el resto del pueblo. Sé lo que hizo James. Sé que la sacó de esa plaza horrible. Margaret hubiera aprobado. Ella odiaba la injusticia». La india gorda sintió algo aflojar en su pecho. «Una aliada. No lo esperaba. El rancho está en problemas», dijo en voz baja. La mujer asintió. «Lo sé, todo el pueblo lo sabe. La señora Hutchins se ha encargado de que todos lo sepan. Dice que es la voluntad de Dios limpiar la tierra de situaciones inapropiadas. ¿Usted sabe algo del banco, algo sobre los documentos?». La mujer miró hacia la puerta asegurándose de que no hubiera nadie escuchando. «Sé que el gerente del banco, el señor Thornton, cena en la casa de los Hutchins cada semana. Sé que la compañía del ferrocarril prometió hacer una estación importante aquí si consiguen la tierra de James. Y sé que el señor Thornton tiene un hijo que quiere trabajar en el ferrocarril. Conexiones, motivaciones, el comienzo de un patrón. ¿Cómo puedo probar esto?». La mujer pensó por un momento. «Los registros del banco se guardan en la oficina. Pero también hay copias en la oficina del condado, en el edificio del gobierno. Si hay una discrepancia entre los dos juegos de documentos, entonces hay evidencia de fraude». «Exactamente, pero necesitará acceso a esos documentos. Y no se los van a dar fácilmente». La india gorda sonrió. No era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que ha aprendido a pelear sucio porque pelear limpio nunca fue una opción. «Voy a encontrar la manera». Esa noche de vuelta en el rancho compartió lo que había descubierto. El ranchero escuchaba con atención creciente. «Entonces Thornton está trabajando con la compañía del ferrocarril y con los Hutchins. Es una conspiración». «Sí, pero necesitamos prueba papel que muestre que los números en tus documentos del banco no coinciden con los del condado. La oficina del condado está cerrada excepto durante horas de oficina. Y el encargado es amigo de Thornton. Entonces vamos de noche». Él la miró atónito. «¿Está sugiriendo que entremos ilegalmente a la oficina del condado?». «Estoy sugiriendo que recuperemos documentos que te pertenecen y que te están usando para robarte tu tierra. Eso sigue siendo ilegal. Ellos falsificaron documentos para quitarte tu hogar. ¿Y tú estás preocupado por la legalidad?». Ella se inclinó hacia adelante. «Yo ya no tengo nada que perder. Si me atrapan me van a colgar de todas formas, porque una india gorda que molesta a la gente blanca no merece otra cosa. Pero tú todavía puedes salvar esto. Así que dime, ¿vamos a pelear o nos vamos a rendir?». Él la miró por largo rato, miró a esta mujer que había llegado a su vida encadenada, humillada, reducida menos que nada. Y aquí estaba, dispuesta a arriesgar todo, su libertad, su vida, para ayudarlo a salvar un rancho que técnicamente ni siquiera era suyo. «Vamos a pelear», dijo finalmente. «Pero vamos juntos. Si caemos, caemos juntos». «Juntos», repitió ella. Y por primera vez desde que llegó, esbozó algo parecido a una sonrisa real. 3 noches después, bajo una luna menguante, 2 figuras se deslizaban por las calles vacías del pueblo. El ranchero conocía cada callejón, cada atajo. Ella se movía con una silenciosidad sorprendente para alguien de su tamaño, demostrando las habilidades que había aprendido en su tribu antes de que todo se derrumbara. La oficina del condado era un edificio de 2 pisos con ventanas grandes y una puerta principal con candado. Pero había una ventana trasera, en el segundo piso, que el ranchero sabía que nunca se cerraba bien. «¿Puede subir?», susurró él, señalando el árbol cercano que tenía ramas cerca de esa ventana. Ella evaluó la distancia. «Puedo». Y lo hizo, con una agilidad que hacía que todos los insultos sobre su cuerpo fueran aún más absurdos y crueles. Trepó el árbol, se deslizó por la rama y desapareció por la ventana.
Un minuto después, la puerta trasera se abrió desde adentro. Ella estaba ahí, haciendo un gesto para que entrara. Adentro el edificio olía a tinta, papel viejo y polvo judicial. Usaron una vela cubierta para iluminar su búsqueda, moviéndose rápidamente entre los archivadores. Aquí, dijo el ranchero encontrando el cajón con registros de propiedad. Mackenzie encontró su expediente. Lo abrió. Y ahí estaban, los documentos originales, con fechas diferentes a las que tenía en casa. Son diferentes, murmuró. Los del banco fueron alterados. Copia todo, dijo ella, ya preparando papel y tinta, cada página, cada número. Trabajaron en silencio copiando meticulosamente cada discrepancia, cada fecha alterada, cada número cambiado. La evidencia era irrefutable. Estaban terminando cuando escucharon pasos afuera. Se congelaron. La luz de una linterna pasó por la ventana frontal. El vigilante nocturno, susurró el ranchero. Hace rondas cada hora. Los pasos se acercaban a la puerta principal. La ventana, dijo ella. Ahora, guardaron los documentos originales de vuelta en su lugar, tomaron sus copias y corrieron hacia la escalera trasera. Podían escuchar las llaves tintineando en la puerta principal. Salieron por la ventana del segundo piso justo cuando la puerta abajo se abría. Ella fue primero, deslizándose por la rama del árbol con el fajo de papeles bajo el brazo. Él la siguió, escuchando la voz del vigilante llamando, «¿Hay alguien ahí?». Bajaron del árbol y corrieron hacia las sombras, sus corazones latiendo como tambores de guerra. No fue hasta que estuvieron de vuelta en la seguridad del rancho, jadeando en la cocina con los documentos extendidos sobre la mesa, que se permitieron reír. Una risa baja cargada de alivio y adrenalina. «Somos criminales ahora», dijo él. «Éramos criminales desde que me elegiste en esa plaza», respondió ella. «Al menos ahora somos criminales con evidencia». Él miró los documentos, miró las fechas contradictorias, los números alterados, la clara evidencia de fraude. «Con esto podemos ir al juez. El juez federal, no el local. Podemos demostrar que el banco actuó ilegalmente. Ese juez es diferente del que me encadenó. Sí, el juez federal es nuevo, no es del pueblo. Tiene reputación de ser justo. Los blancos tienen reputación de muchas cosas», dijo ella con amargura. «No siempre es verdad, lo sé, pero es nuestra única opción». La presentación ante el juez federal fue programada para 2 semanas después. En ese tiempo el pueblo se enteró de lo que estaban planeando. Y el pueblo no estaba contento. La señora Hutchins lideró una campaña de intimidación. Fueron al rancho con pancartas. Gritaron insultos desde el camino. Tiraron piedras contra las ventanas en la noche. Una madrugada, encontraron una de las cercas quemada y 2 de las gallinas muertas. «Quieren asustarnos», dijo el ranchero, mirando los daños con mandíbula apretada. «Están asustados ellos», respondió la india gorda. «Gente con poder no ataca así, solo atacan así cuando sienten que están perdiendo. Y si tienen razón en atacar, y si perdemos de todas formas». Ella se volvió hacia él. «¿Recuerdas ese día en la plaza? Cuando elegiste llevarme. ¿Por qué lo hiciste?». Él se tomó un momento para responder. Porque vi mi propio dolor reflejado en sus ojos. Vi a alguien que había perdido todo pero que no se había rendido. Vi dignidad en medio del infierno. Y pensé que si alguien así podía seguir de pie, tal vez yo también podía. Entonces ya ganamos, dijo ella simplemente, porque seguimos de pie. Juntos. Pase lo que pase en esa corte. Ya ganamos. Él sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado muerto desde que enterró a su esposa e hijo. No era amor todavía, pero era el reconocimiento de que esta mujer que el pueblo llamaba salvaje y gorda y todas las palabras crueles que la humanidad inventa para destruir a otros, era la persona más valiente que había conocido. «Gracias», dijo, «por quedarse, por luchar». «Gracias a ti», respondió ella, «por ver persona donde otros vieron cosa». El día de la audiencia llegó como una tormenta. Todo el pueblo parecía estar en la corte. Los Hutchins en primera fila vestidos como si fueran a la ópera. El gerente del banco, señor Thornton, con su traje caro y su sonrisa de serpiente.
el abogado del ferrocarril con su maletín de cuero y su expresión de superioridad, y en el otro lado, un ranchero con su mejor traje, que todavía olía a naftalina porque no lo usaba desde el funeral de su esposa, y una mujer indígena robusta con el vestido azul y la trenza firme, sentada con la espalda tan recta como una flecha. El juez federal era un hombre mayor, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Se llamaba juez Morrison, y tenía reputación de no tolerar tonterías. Señor Mackenzie, comenzó, entiendo que está disputando los términos de su préstamo con el Banco Territorial. Sí, su señoría. Tengo evidencia de que los documentos fueron falsificados para crear deudas inexistentes y justificar un desalojo ilegal. El murmullo recorrió la sala. La señora Hutchins jadeó dramáticamente. El juez levantó la mano para silenciar. Esa es una acusación grave. ¿Tiene pruebas? El ranchero presentó los documentos, sus copias del banco y las copias certificadas de la oficina del condado. Las fechas no coincidían. Los números no coincidían. Era claro, era obvio, era indiscutible. El abogado del banco se puso pálido. El señor Thornton comenzó a sudar. Estas copias de la oficina del condado, dijo el juez, examinándolas. ¿Cómo las obtuvo? El ranchero titubeó. Si admitía haber entrado ilegalmente. Yo las obtuve, dijo la india gorda de repente, poniéndose de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El juez la miró sorprendido. Disculpe, yo entré a la oficina, yo hice las copias, él no sabía hasta después. Señora, eso es admitir un delito. Estos hombres, señaló al banco y al ferrocarril, mienten en papeles oficiales, roban tierra con sellos falsos. Y nadie dice nada porque tienen poder. Yo no tengo poder, soy india, soy gorda, soy mujer, soy nada para esta gente. Pero puedo decir verdad. Y verdades, ellos mienten. El silencio en la corte era absoluto. La señora Hutchins miraba con odio puro. Pero algunos en el público, no muchos pero algunos miraban con algo diferente. Algo parecido a respeto incómodo. El juez estudió a la mujer frente a él. ¿Cuál es su nombre, señora? Ella titubeó. Su nombre en su lengua era impronunciable para estos blancos. El pueblo la llamaba India Gorda. El ranchero la llamaba usted. No tenía nombre que fuera suyo en este mundo. Mi nombre no importa, dijo finalmente. Pero la verdad sí. El juez asintió lentamente. Luego se volvió hacia el abogado del banco. Señor Garrison, ¿puede explicar estas discrepancias? El abogado tartamudeó. Trató de argumentar error clerical, confusión de fechas, procedimientos estándar, pero cada excusa sonaba más hueca que la anterior. El juez golpeó su mazo. He visto suficiente. Señor Thornton, estas discrepancias constituyen evidencia prima facie de fraude documental. El desalojo queda suspendido inmediatamente pending una investigación criminal completa. Señor Mackenzie, su propiedad permanece suya. Y en cuanto a usted, señora, miró a la india gorda. Técnicamente debería arrestarla por entrada ilegal, pero considerando que descubrió lo que parece ser un fraude significativo contra un ciudadano, y que claramente no hay sistema que la hubiera ayudado por medios legales normales. Hizo una pausa. Voy a ejercer discreción judicial. No habrá cargos. Pero no vuelva a hacer algo así. No necesitaré, respondió ella. Ya tengo lo que vine a buscar. Afuera de la corte, el pueblo los miraba con una mezcla de resentimiento y asombro. Habían ganado. Contra el banco, contra el ferrocarril, contra la estructura entera que se suponía los aplastaría. La señora Hutchins pasó cerca, fulminándolos con la mirada. Esto no termina aquí. Sí termina, respondió el ranchero con voz firme. Ya perdieron, y mientras más peleen, más vergüenza van a pasar cuando todos se enteren de que trataron de robarle a un viudo con documentos falsos. Ella se alejó furiosa, pero derrotada. La tía de Margaret, la mujer de la tienda de telas, se acercó tímidamente. Bien hecho, susurró. Ambos. Margaret estaría orgullosa. El camino de vuelta al rancho fue tranquilo, no de tensión, sino de agotamiento profundo y alivio. Habían sobrevivido. Habían ganado. No solo el rancho, sino algo más grande. ¿Y ahora qué?, preguntó la india gorda mirando por la ventana de la carreta. Ahora vivimos, respondió él.
Arreglamos el rancho, plantamos, cosechamos, seguimos, juntos. Él la miró, realmente la miró, no como un ranchero a su carga, no como un salvador a su rescatada, sino como una persona a otra persona. Si usted quiere, este rancho no es solo mío, no después de todo esto, es nuestro. Si quiere quedarse, quédese, si quiere irse, puede irse. Es libre, libre. Era una palabra que ella no había escuchado referida a sí misma en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. ¿Y si me quedo? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo que es? Compañera, socia, amiga. Hizo una pausa. Familia, familia. Ella había perdido la suya cuando su padre murió y su tribu la vendió. Había pensado que esa palabra nunca volvería a aplicarse a ella. Familia, repitió, y esta vez sonrió. Una sonrisa real, completa, sin sombras. Los meses siguientes no fueron fáciles. El pueblo los seguía viendo con recelo, pero algunos, los marginados, los diferentes, los que también habían sentido el filo de la crueldad social, comenzaron a tratarlos con respeto. No mucho, pero suficientes. El rancho prosperó. Ella resultó ser excelente con los animales, mejor que él. Él descubrió que ella sabía sobre plantas y hierbas que podían curar enfermedades que los doctores del pueblo no entendían. Trabajaban juntos lado a lado, construyendo algo nuevo de las cenizas de sus vidas rotas. Una noche, meses después de la audiencia, estaban sentados en el porche viendo el atardecer. Él había dejado de dormir en el establo. Ahora tenía su habitación, ella la suya, pero cenaban juntos, hablaban juntos, existían juntos de una manera que no necesitaba definiciones románticas para ser profundamente significativa. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó ella de repente, de aquel día en la plaza. Él pensó por un largo momento. Todos los días pienso en ese día, pero no me arrepiento. Ese día recuperé algo que había perdido cuando Magreb murió. Recuperé la capacidad de elegir el bien sobre lo fácil. De ver a una persona en lugar de lo que los demás veían. Salvaje, gorda, cosa. Nunca fuiste ninguna de esas cosas. Eras una sobreviviente. Como yo. Ella miró el horizonte donde el sol pintaba el cielo de colores imposibles. En mi tribu tenemos una historia. Sobre un cuervo que cae en un pozo. Todos los animales se ríen. Dicen que es tonto por caer, pero el cuervo empieza a tirar tierra sobre sí mismo. Cada pala de tierra que le tiran, él la sacude y sube sobre ella. Hasta que un día, la tierra es tanta que puede salir del pozo, y vuela. Nosotros somos ese cuervo. Todos somos ese cuervo. Algunos lo saben, otros siguen en el pozo esperando que alguien los saque. Él sonrió. ¿Cuándo se volvió tan sabia? Cuando dejé de creer que no importaba. 2 años después, la casa ya no olía a muerte. Olía a pan recién hecho, a hierbas secándose en racimos del techo, a vida que se vivía. La cuna que había estado vacía en el rincón fue movida al establo, convertida en cuna para pollitos huérfanos que ella rescataba con la misma dedicación con que rescataría humanos. El rancho había crecido, tenían más animales, mejor tierra, mejores cosechas, pero más importante, tenían paz. Un día, una mujer joven apareció en el rancho. Era delgada, con ojos asustados y marcas de golpes mal escondidas bajo el maquillaje. Escuché que aquí hay una mujer que ayuda a las que no tienen a dónde ir, dijo con voz temblorosa. La india gorda, aunque ahora algunos en el pueblo susurraban que debían llamarla señora Mackenzie, aunque ella nunca se casó con él en papel, la miró y vio su propio reflejo de años atrás. Aquí hay techo, dijo simplemente. Hay trabajo, hay respeto. Si quieres puedes quedarte hasta que decidas qué hacer. La mujer lloró de alivio. Fue la primera. No sería la última. Con los años, el rancho se convirtió en refugio. No oficialmente, pero las mujeres que huían de maridos violentos, las mujeres que el pueblo rechazaba, las que no tenían a dónde ir, sabían que había un lugar en las afueras donde una mujer india de gran talla les abriría la puerta y no preguntaría más de lo que quisieran contar. El ranchero nunca se opuso. De hecho, lo apoyaba. Construyeron cabañas adicionales. Convirtieron parte del establo en dormitorios. El rancho dejó de ser solo un rancho. Se convirtió en comunidad. 5 años después del día en la plaza, en el aniversario exacto, ella se despertó temprano. El ranchero ya estaba en la cocina.
preparando café como todas las mañanas. ¿Te acuerdas qué día es?, preguntó él. ¿Cómo olvidarlo? Pensé que podríamos ir al pueblo. Hay un nuevo alcalde. Dicen que es más justo. Pensé que podríamos registrar el rancho oficialmente, a nombre de ambos. Ella lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro. Este lugar es tanto tuyo como mío. Más tuyo en realidad. Le diste vida cuando era solo una tumba. Fueron al pueblo esa tarde. La gente los miraba como siempre, pero las miradas habían cambiado. Ya no era desprecio puro, era respeto renuente de algunos, curiosidad de otros. Y sí, todavía odio de unos pocos. Pero el odio ya no era omnipresente. El nuevo alcalde los recibió cordialmente. Firmaron los papeles. Oficialmente, legalmente, el rancho Mackenzie pertenecía a James Mackenzie y a la mujer que todo el pueblo había llamado India Gorda, pero que ahora, en documentos oficiales, llevaba el nombre que él le había ayudado a elegir, Rosa Mackenzie. Rosa por la fortaleza de sobrevivir en el desierto. Mackenzie porque familia no es solo sangre. 10 años después, el rancho era próspero. Rosa había aprendido a leer y escribir en inglés. Enseñaba a las mujeres que llegaban. Algunas se quedaban, otras se iban cuando estaban listas, pero todas se iban diferentes de cómo llegaron, con dignidad restaurada. James envejecía bien. Su cabello gris ahora, pero sus ojos todavía claros y amables. Nunca se volvieron a casar formalmente, aunque el pueblo los trataba como matrimonio. Pero su relación era más profunda que cualquier papel. Era amistad probada en fuego. Era familia elegida. Era respeto mutuo construido piedra por piedra en medio de un desierto. Una tarde, sentados en el mismo porche donde habían tenido tantas conversaciones, Rosa dijo, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que pasé toda mi vida creyendo que mi cuerpo era mi prisión. Que ser como soy era castigo. Pero ahora veo que mi cuerpo es lo que me hizo sobrevivir. Es fuerte, es resistente. Cargó mi espíritu cuando mi espíritu no podía cargar más. Su cuerpo nunca fue el problema. El problema era gente que usaba su cuerpo como excusa para su propia crueldad. Lo sé. Ahora lo sé, pero me tomó muchos años. Sonrió. Me tomó un ranchero loco que me eligió frente a una multitud. No estaba loco, vi lo que todos deberían haber visto, una persona con dignidad. Me viste cuando era invisible. Nunca fue invisible. Solo rodeada de ciegos. 20 años después del día en la plaza, Rosa era una anciana respetada. Su cabello era completamente gris, ahora trenzado como siempre. Su cuerpo, que una vez fue motivo de burlas, era ahora venerado por las mujeres que había salvado como símbolo de fortaleza. Janice murió en paz en su cama, rodeado de la familia que habían construido juntos. No de sangre, pero más real que cualquier lazo genético. Su última palabra fue gracias. Rosa vivió 5 años más. El rancho siguió siendo refugio. Siguió siendo hogar. Siguió siendo prueba de que la dignidad puede vencer a la crueldad. Cuando murió, el pueblo que la había encadenado en una plaza, organizó el funeral más grande en su historia. No porque fueran todos convertidos. Algunos todavía susurraban. Algunos todavía no entendían, pero suficientes habían aprendido. Suficientes habían visto su vida y entendido que la verdadera medida de una persona no está en su cuerpo, su raza o su pasado. Está en su dignidad, en su resistencia, en su capacidad de convertir crueldad en compasión. Su lápida junto a la de ella decía simplemente, Rosa Mackenzie, la que se negó a ser invisible, la que eligió dignidad sobre su misión, la que construyó hogar de cenizas, y cada año en el aniversario de aquel día terrible y hermoso en la plaza, las mujeres del rancho, las que ella salvaron después, se reunían para contar la historia. La historia de cómo una mujer encadenada, humillada, reducida a menos que nada, se levantó. La historia de cómo un ranchero viudo eligió bondad sobre conveniencia. La historia de cómo juntos construyeron algo que el odio nunca pudo destruir. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete. Compártela con quien necesite recordar que la dignidad siempre vence a la crueldad. Y haz clic en el próximo video. Tengo otra historia real del interior que no vas a olvidar. Historias de supervivencia. Historias de mujeres que se negaron a ser invisibles. Te espero allí.